el cielo azul, con el corazón de oro, junto a la gente linda de Viña del Mar. Ever forever en el corazón. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Everton en Quinta División en Deportes. Hoy vamos a estar con un interesante invitado hablando de la actualidad, de su llegada a Everton y de todo el trabajo que hay por hacer en la escuadra Viña Marina. Nos referimos a don Luis Rodóniz, que es preparador físico, un profesional de dilatada trayectoria y que viene a realizar su trabajo acá a Viña del Mar y que nos va a contar un poco de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se proyecta para Everton para esta temporada. Bienvenido, don Luis, y agradecer la gentileza de estar conversando con nosotros en el día de hoy. Gracias, encantado y muy agradecido por su invitación. Espero aportar algo al quehacer de Everton y sacar algunas dudas a los hinchas que realmente siempre quieren saber algo más. Don Luis, el trabajo del preparador físico por lo general no está por lo general en los titulares, no está por lo general muy analizado, pero sin embargo es un trabajo fundamental para el desarrollo de cualquier equipo en su competencia. Cada año se va buscando o se le va dando más importancia a esta área. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que se desarrolla en nuestro país en esta área? ¿Se ha ido profesionalizando, se ha ido especializando este tema? Sí, creo que sí, realmente la preparación física hoy día ha evolucionado bastante. Hace pocos años atrás entró la tecnología para el asunto de las evaluaciones. En base a eso se han recopilado datos, hay gente que investiga mucho y creo que los profesionales chilenos sobre todo están muy avanzados, trabajan bastante bien. Y creo que el problema hoy día del fútbol chileno, el desarrollo del fútbol chileno, como todo el mundo cree, no ha pasado jamás por la parte física, sino que es un componente más de la preparación futbolística, ¿cierto? Ya todos los cursos hablan de la técnica, la física, la táctica, etc. Es un componente más que tiene la importancia que tienen todos estos, ¿cierto? Yo diría que en partes iguales. ¿Cómo se concreta su llegada acá a Viña del Mar, a Everton, don Luis? La verdad que yo trabajo los últimos años, he trabajado con Víctor Hugo Castañeda y él me llama un día y me dice: tenemos la posibilidad de ir a Everton y el objetivo es salir campeón. Ante el reto de salir campeón, creo que es un importante desafío, una buena institución y hemos tenido tropiezos, ¿cierto? Unos pocos irregulares el poco tiempo que llevamos, pero creo que hay potencial para desarrollar un buen trabajo y lograr los objetivos. Usted recién ahora ya se va a empezar a incorporar al plantel, porque me contaba fuera de cámara antes del programa que había tenido que estar en el extranjero por compromiso adquirido anteriormente, pero ya se empieza a proyectar lo que va a ser el trabajo con el plantel. Sí, lamentablemente no pude tomar el trabajo inmediatamente como a mí me hubiese gustado y como se debe hacer, pero tenía compromisos previos de viaje a Italia. Nosotros llegamos acá en el partido con Deportes Arica, trabajamos esa semana, jugamos en Coquimbo, ni siquiera pude ver el partido porque me tuve que ir y llegué recién el jueves pasado. Entonces ya esta semana ya nos pusimos muy al tanto de todo, tengo que aprender a conocer los jugadores, todas esas cosas, pero hemos comenzado un trabajo con muy buena disposición de los jugadores, mucha entrega y espero que dé frutos a corto plazo. Sí, porque es un trabajo que recién comienza en lo que ustedes tienen que desarrollar, pero este campeonato, también lo conversamos fuera de cámara, es un campeonato muy particular, bastante largo por lo demás, distinto a los otros que se conocen, porque tiene una serie de facetas o de fases que lo hacen más extenso que lo normal. Evidentemente, y para eso se requiere un plantel en su totalidad que esté dispuesto físicamente y sanamente en el sentido mental y muy buena disposición, porque el camino es largo a recorrer. Hoy día nuestro equipo lamentablemente tiene dos equipos, uno que está fuera por lesión y otro que está participando. Entonces aprovecharemos este pequeño receso que se avecina, yo creo, para poner a todos los jugadores a punto. Ha habido mala suerte, una fractura, hubo el otro día de metatarsiano, una ruptura de un tendón, una operación, entonces creo que esta para nos va a hacer bien para recargar las pilas en todos los sentidos realmente.
Sí, hay dos aspectos muy importantes. El aspecto de sentirse físicamente en óptimas condiciones es muy importante para el jugador porque le influye mucho en su trabajo psicológico, cómo se plantea frente a los compromisos y por lo general ellos dicen que cuando se sienten en óptimas condiciones pueden desarrollar todo su fútbol. No así cuando ellos sienten que vienen con una carga de lesiones y empiezan un poco a luchar con esto, que les cuesta, lo manifiestan ellos que les cuesta mucho y sienten inseguridad cuando están en el terreno de juego. Evidentemente, ya cuando ya estoy cansado, no tengo respuesta, la técnica inmediatamente decae, se echa a perder la técnica. Entonces la idea es que la condición, ¿cierto? La condición física especial para el fútbol esté en plenitud para poder desarrollar todo el trabajo táctico y técnico. Pues si yo estoy cansado, ya no pienso, las decisiones no son las correctas, siempre me equivoco. No por un problema de capacidad técnica muchas veces, sino por un problema que no hay capacidad física que responda, no hay respuesta metabólica al problema. Lo que hemos visto en este último tiempo, a diferencia de años atrás, es que ahora se han ido adecuando lo que es el acondicionamiento físico, la preparación física, sobre todo los deportes colectivos, a una realidad de juego, una combinación de Claro, actividades, a diferencia de lo que era otrora. Cuéntenos un poco cuál es el sello del trabajo que usted desarrolla. Nosotros tenemos un sistema particular, a lo mejor no creo que sea muy generalizado, pero lo realizamos, yo creo que muchas veces se hace. Nosotros tenemos la clasificación de una preparación física especial para el futbolista y una preparación física específica para el futbolista. ¿A qué me refiero? Especial, ¿cierto? Hacer trabajos que realmente se utilicen en el desarrollo de un partido. Voy a poner un ejemplo extremo, ¿cierto? Yo no puedo hacer correr a los jugadores 2 horas en arena acá porque no es la realidad, digamos, no es la parte específica del futbolista. Y la parte especial en este caso, ¿cierto?, sería trabajos con balón, trabajos realmente específicos que se hacen con balón, donde se implica un desarrollo de la táctica individual del jugador y una colectivo en el sentido que, por ejemplo, el técnico hace sus trabajos con su equipo y hay de por sí una carga física en la cual se evalúa y se mide dentro del trabajo. Son sistemas más o menos que se conocían antiguamente con el nombre de sistema de situación de juego. Algunos le llaman estructura acá. Pero es un tema netamente de situación de juego. Usted saca un extracto de un partido, por ejemplo, de una situación 3 versus 2, ejemplo, y los jugadores tienen que solucionar el problema que se les plantea de una u otra forma. La labor del técnico, ¿cierto?, hacer las correcciones, cuál es la mejor opción, pero el jugador tiene que aprender a pensar y a solucionar el problema que se le presente, ¿cierto? Ese a la larga es un método que el jugador empieza a aprender a tomar decisiones, porque generalmente en los entrenamientos se dan los ejercicios hechos con la solución dada. Y no tiene ningún sentido, porque durante el partido el jugador es el que toma las decisiones, ¿cierto? Opción 1, 2, 3 o 4 es la que corresponde. Entonces, más o menos en ese contexto nosotros trabajamos ahí. Usted, por general, está, por lo que nos contaba, está en contacto con el extranjero, con el fútbol italiano específicamente. Suponemos que de ahí también se hace mucho intercambio y mucha información que finalmente se aplica acá en nuestro país. Sí, a ver, yo diría, aunque parezca un poco farsante, es un poco al revés. ¿Sí? ¿Cierto? Italia es un país que se caracteriza ya hace tiempo porque el preparador físico, nosotros nos llamamos en Italia preparatore atlético. O sea, preparador de atletismo, en cierta medida, de ahí viene. Pero por eso mismo, la sigla de la Asociación de Preparadores Físicos se llama AIPAC, Asociación Italiana de Preparadores Atléticos del Calcio, o sea, del fútbol. Y en los últimos años, ya más o menos del año 96, yo como pertenezco a esta cosa, empecé a mostrar lo que se hacía aquí en Chile. Evidentemente hay entrenadores que todavía son un poco escépticos a esta cosa porque el míster afuera es míster, o sea, es un dios. Y en los últimos años, a contar desde esa fecha más o menos, hemos empezado a trabajar con este sistema, a meter la pelotita en algunas partes de los entrenamientos. El entrenador de segunda, que es el ayudante, tiene mayor preponderancia en los trabajos con pelota. Entonces se ha integrado mucho más el preparador físico a este tipo de trabajo. Entonces hoy día, usted podía ver antiguamente en los calentamientos, la pelota no aparecía por ninguna parte. Claro, que era lo más habitual para la gente de ver. Los entrenamientos entraba el preparador físico, hacía el calentamiento, hacía repeticiones, pique, velocidad y se iba.
y entraba el entrenador y empezaba a hacer su trabajo. Hoy día se ha especializado un poquito más esta cosa y el preparador físico ya tiene mayor participación, ya sea en la medición de las cargas, en la organización de los entrenamientos propiamente tal, y hacer un trabajo mucho más íntegro. Entonces, ya esta nueva tendencia está cambiando un poquito en Italia. De hecho, muchos preparadores físicos italianos trabajan afuera, generalmente hay muchos en Inglaterra, en Rusia, en todas partes, y ahí ya han logrado hacer este sistema de trabajo, que por lo demás aquí en Chile se hace hace mucho tiempo. Bien, lo voy a invitar a una pequeña pausa, vamos a seguir hablando con don Luis porque es un interesantísimo tema, interesante invitado, así que no se mueva nuestra sintonía porque volvemos enseguida a nuestro estudio porque seguimos hablando de Everton acá en Quinta División. Don Bife, ahora tienes la excusa perfecta para todos los días disfrutar de la mejor parrillada. Don Bife, la carne más blanda, rica y jugosa a las brasas. Visítanos en Mall Alto Las Condes, Parque Arauco y Boulevard Marina Arauco, Viña del Mar. Don Bife, locos por la parrilla. Ever forever, Everton. Ever forever en el corazón. Ya estamos de regreso, continuamos hablando con don Luis. Don Luis, estábamos hablando de estas realidades que se aprende de afuera, que a veces uno cree, sí, uno a veces se imagina que el óptimo está afuera y a veces no están así, en muchas cosas sí, pero también hay realidades experiencias o aprendizajes que han surgido desde acá, desde el trabajo que ustedes han desarrollado, que también son emulados en el extranjero. Claro, la verdad que, o sea, a mí me gustaría tener ¿cómo se dice en castellano? Todo el equipamiento que ellos tienen. Claro. Todo el equipamiento para poder desarrollar el fútbol. Nosotros aquí en Chile, todos los preparadores físicos, todos los entrenadores, la verdad que, excepto 2 o 3 equipos grandes, tienen que luchar con carencias, ¿cierto? Yo le contaba el otro día, por ejemplo, la labor del sector juvenil, sector cadete de la Juve, trabajan 43 entrenadores, trabajan 50 y tantos preparadores físicos. En cancha, fuera de eso hay un staff de 20 y tantos preparadores físicos que se dedican solamente a la evaluación, monitorear los entrenamientos con polar a distancia y trabajan nada más que en eso. Un médico por equipo, ¿cierto? Entonces, canchas sintéticas con techo, es una cuestión, es otro mundo, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, comparamos con cualquier equipo que apenas tenemos que entrenar en media cancha, no tenemos cancha de tierra, entonces ahí hay nosotros tenemos un gran valor. Yo le decía a los tipos, a ver, hazme un entrenamiento sin 5 pelotas. Claro. 5 pelotas y 5 petos. Quedan en la luna. Porque realmente tienen tanto, les falta la capacidad de creación, en cierto modo, porque son demasiado estructurados. Nosotros acá tenemos que inventar cosas. A propósito de lo mismo, Luis, lo dejó entrever entre lo que contaba de la realidad de la Juve, habló de las divisiones inferiores. ¿Cuán importante a su juicio es realizar un trabajo profesional con la incorporación de profesionales de su área de manera adecuada para poder empezar a trabajar a estos jóvenes que finalmente el ideal es que lleguen a vestir o ser parte en gran número del plantel profesional? Creo que los trabajos de la fase inicial del fútbol tendrían que trabajar gente la que tenga mayor capacidad de enseñanza, ¿cierto? Porque generalmente lo que yo veo acá, que se eligen los jugadores, los que tienen mayor condición en ese momento, este chico, uy, qué bueno, y lo eligen. Creo que el trabajo, como el trabajo de inicio, tiene que ser un trabajo de aprendizaje. O sea, los entrenadores tienen que tomarse el tiempo de enseñar, de valorizar su trabajo enseñando, ¿cierto? Distinto método el que se use, así como el entrenador del primer equipo también tiene que darse un tiempo en enseñar, porque hoy día los jugadores, ¿cierto?, llegan con carencias técnicas, carencias de fundamento, y si el entrenador del primer equipo no se toma el tiempo de enseñar, suceden catástrofes de repente que te hacen un gol por un mal fundamento. Entonces yo creo que el trabajo es fundamental, el trabajo de las series menores, pero con gente que realmente lo sienta, ¿cierto?, que lo sienta y sea un apóstol de este trabajo, porque hay que enseñarlo a los jóvenes, ¿cierto? Realmente aprenden.
están con una avidez de aprendizaje, pero hay que darle las herramientas para que puedan aprender. Entonces tiene que ser un trabajo integral también, de todo el sistema. Don Luis, usted, usted llega a un equipo, hace una evaluación y se encuentra con muchos jugadores que vienen con ripio no solamente técnico, también físico. Esto es armar es pensar en un abanico de posibilidades porque cada uno tiene muchas de sus particularidades. Es un trabajo bastante complejo el poder hacer un plan de trabajo. O sea, lo que pasa que, lo ideal sería que hubiese un trabajo específico para cada jugador, sería lo ideal. Lo digo en la realidad chilena, en donde usted está a la cabeza y está solo, no como en la realidad extranjera que usted señalaba, que hay un staff de profesionales que pueden suplir o preocuparse de cada particularidad. Se preocupan del control del entrenamiento, se preocupan de muchas cosas, pero el entrenamiento en sí es igual que acá, o sea, va todo el personal junto, todos trabajan juntos. Uno hace una evaluación de un promedio, ¿cierto? Y dentro del promedio tiene que hacer una planificación, a veces pensando en los de arriba y otras veces pensando en los de abajo, o en un término medio. Lo ideal sería, ¿cierto?, que hubiese las menos diferencias posibles en las aptitudes o condiciones físicas de cada uno, pero eso es imposible, ¿cierto? Cada jugador tiene su propia característica, pero dentro de ese contexto, la planificación, por eso que este trabajo cumple más o menos con ese objetivo. Se hace un acondicionamiento físico general, pero especial para el fútbol, y después el entrenamiento específico dentro de su rol, ¿cierto? Con oposición, generalmente todos los trabajos son con oposición, se trabaja el delantero, pero ahí el tipo desarrolla su cualidad propia. Si se enfrenta a un defensor, si se enfrenta a dos defensores, ahí fuera del aspecto físico es muy importante el aspecto mental y el aspecto técnico o táctico que tenga el tipo, sobre todo la táctica individual. Yo hablo siempre de la táctica individual, que es la respuesta que tiene el jugador al problema. Mientras más logre desarrollar esa capacidad, la otra, la de los sistemas, la que hace el entrenador de los juegos, va a ser mucho más fácil. A propósito de lo mismo, ¿cuál es el diagnóstico que ha hecho hasta ahora de los jugadores de Everton, a su juicio? La verdad, yo en estos momentos tengo una idea muy vaga, porque todavía ni siquiera me los conozco a todos de nombre. Ajá. Pero los he ido mirando, sobre todo en el partido, y creo que se encuentran bastante bien, sí, pero en un aspecto muy general. Yo no voy a evaluar ahora, ¿cierto? Estuve viendo las evaluaciones que hay, y creo que es un buen plantel, está en buena forma, pero es muy irregular, por lo que le digo, falta el otro aspecto. Uh-huh. Lo que sí yo he notado, mucha desconcentración en los jugadores, sobre todo en el partido. Los problemas que hemos tenido han sido nada más por desconcentración o por súper confiado, llamémoslo. Y creo que ese punto hay que trabajarlo mucho más, ¿cierto? Y eso se logra con un trabajo más riguroso. No quiero decir que no haya sido riguroso lo anterior, ¿cierto? Era un proceso que estaba en formación. Claro. Nosotros tenemos que aprovechar ese buen trabajo anterior y tratar de poner algunas cositas que nosotros vemos que faltan aún. Y como le digo, una de esas es ser más riguroso con los jugadores y con ellos mismos, o sea, en el sentido de que obligarlos a que den la respuesta positiva. Everton es una institución que continúa creciendo, que proyecta muchas cosas, entre ellos el desarrollo de sus series menores, el desarrollo también de su infraestructura, el poder ir cada día acercándose a lo que emulan todos los equipos chilenos, que es acercarse a los equipos extranjeros. ¿Por dónde, a su juicio, debería estar el énfasis de cualquier institución que quiera seguir desarrollándose y proyectándose como todos miramos habitualmente, que es hacia el fútbol europeo? Yo creo que aquí es tan difícil el huevo o la gallina, pero yo creo que para poder lograr hacia abajo tiene que haber una elite buena, tiene que haber un equipo que gane, el que da la cara, ¿cierto?, el profesional. Teniendo esa característica, un equipo campeón, un equipo ganador, un equipo, por último, que no gane los partidos, pero que tenga un estilo, un sello propio, ¿cierto?, que sea dueño de su cancha, que no pierda en su cancha, que logre marcar un hito, ¿cierto?, como un gran equipo, para abajo va a salir mucho más fácil, porque los jugadores tienen en qué mirarse, ¿cierto? Ejemplo, cuando teníamos al Chino Río, todo el mundo era tenista. Claro. Hoy día no tenemos el líder del tenis prácticamente y ha decaído el tenis. En el fútbol pasa lo mismo. Hoy día en la Universidad de Chile, ¿cierto?, envidia para todos nosotros. Todos quieren estar en la U y son todos de la U. ¿Por qué? Están ganando.
Bueno, don Luis, yo le quiero agradecer la gentileza de haber conversado con nosotros. Un tema muy interesante, una visión muy particular y muy especial y muy honesta. Agradecer su presencia hoy en nuestro programa, desearle la mejor de las suertes en su trabajo acá en Everton de Viña del Mar. No dudamos que va a ser así porque tiene un currículum que lo avala y bueno, una vez más agradecido, las puertas abiertas de nuestro programa para poder compartir junto con los hinchas y también hablar sobre esto que para muchos es desconocido, que muchos opinan, pero a veces no tenemos tanta información o no tenemos tanto conocimiento de esto, que es algo tan importante y que forma parte del desarrollo del plantel profesional de cualquier club. Yo le agradezco, la verdad le agradezco la invitación y creo que, como le digo, nosotros, hablo como equipo, ¿cierto? Víctor Hugo Castañeda y todos los que estamos trabajando ahí, lo único que queremos es ganar, ¿cierto? Poder desarrollar, que los jugadores crezcan y obtener, ¿cierto?, un logro. Este equipo no merece estar en segunda división y para allá estamos enfocados. Y yo le digo a la gente, a los que más nos duele cuando se pierde somos a nosotros, ¿cierto? Porque uno se cuestiona su trabajo inmediatamente. Aunque sea el Everton de Viña del Mar, nosotros queremos que juegue como el Barcelona, o sea, que gane. Entonces, allá estamos apuntando nuestros dardos, todo nuestro empeño y nuestro trabajo. Ojalá se nos dé fruto y a corto plazo podamos estar en primera división. No dudamos que así va a ser, así que le agradecemos nuevamente, don Luis. Y también le agradecemos a usted por habernos acompañado una vez más en nuestro programa Hablemos de Everton. La cita es para reencontrarnos el próximo miércoles, porque acá en Quinta Visión, todas las semanas hablamos de Everton. Chao, que estén bien. Bajo el cielo azul